¿Cómo calcular el peso delta? Bueno, el peso delta básicamente sirve para saber si un paciente pierde o gana peso durante su hospitalización, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer de esta forma. El peso delta es lo siguiente, va a ser peso final menos el peso inicial, ¿correcto? ¿A qué nosotros decimos peso final? Cuando el paciente está al segundo o tercer día del alta, ¿cierto? Ese es peso final. Entonces, ahí peso inicial va a ser el peso que tuvo el paciente al ingresar. Entonces vamos a suponer que el peso del alta ha sido, no sé, pues 78. Entonces vamos a poner aquí menos el peso inicial. Su peso inicial, por ejemplo, fue, no sé, 86 kilos. Entonces simplemente hay que restar esto y nos saldría, si no me equivoco, 8. Si te das cuenta, el resultado es menos 8, que quiere decir que el paciente ha perdido peso durante su hospitalización, correcto. Entonces a eso nosotros llamamos peso delta, el peso final menos el peso inicial, y eso nos va a dar lo que es el peso delta. Entonces podemos decir de esto que el peso delta de este paciente es menos 8. Ese es su peso delta, quiere decir que el paciente ha perdido. Ahora, el peso final, si no se entendió, el peso final se puede dar durante la hospitalización, es decir, yo quiero ver cómo va yendo su peso delta, es decir, está 3 días hospitalizado, pues pongo el peso de ese momento. En ese momento está 3 días hospitalizado. Puedo hacerlo al 5.º día, al 10.º día, al 20.º día, etcétera. Y ese peso que tenga en ese momento va a ser su peso final, ¿correcto? O también, si por ejemplo hoy lo doy de alta, ese peso de alta va a corresponder también a su peso final, ¿correcto? Y el peso inicial es el peso con el que ingresó al hospital. Entonces recordemos de eso, vamos a restar simplemente peso final menos peso inicial y me da un resultado. En este caso hemos visto que el peso delta es menos 8, es decir que ha perdido peso durante su hospitalización.